Gracias. Y bueno, impactantes los datos que vemos, porque claramente ahí se ve reflejada, bueno, esta gran diferencia, ¿no? Los niños que sí tenían acceso al internet, los niños que no, y que además, bueno, pues nada más se basaban a lo que se pasaba en los diferentes canales de televisión, que algunos se fueron habilitando, pero que no te permitían, pues, un preguntarle al profesor, un que te despejaran ciertas dudas, y bueno, pues sobre todo esta deserción escolar que también está, pues, muy, muy presente. Sí, y bueno, hablando de estos números, que bueno, estos números que se presentaron en la cápsula son de México, pero para tener una idea y poner un contexto, ¿no? Porque bueno, eso pasa en México, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿No? Entonces, la UNESCO hizo un estudio tomando en cuenta el sistema educativo de los Países Bajos, es decir, Holanda y toda el área de esa zona. Y lo interesante fue que siendo países sumamente avanzados, países que destinan recursos importantísimos a la educación y países que tienen la más amplia red de conexión y que solo tuvieron 8 semanas de pandemia sin escuela. Es decir, recordamos que Nada. no, o sea, nosotros tuvimos 2 años 2 prácticamente años. sin ir a la escuela, ¿no? Ellos solo tuvieron 8 semanas de no ir a la escuela. Y se hicieron estudios prepandemia, pospandemia, y el rezago académico en áreas importantes como son matemática, lenguaje y lectura de comprensión bajaron hasta en 5 o 15%, dependiendo de la edad. Y esto es bien importante, ¿no? Imagínate la diferencia entre Países Bajos y Latinoamérica, México. Latinoamérica y México, y además, bueno, que ya habíamos estado sufriendo algunos cambios en cuanto a el plan educativo, se buscaba que tuviéramos una elevación y al final de cuentas eso no sucedió y no ha sucedido, y bueno, pues siempre los afectados pues son los niños, y es el país, y es el desarrollo, y es la economía, y es todo porque no estamos preparando correctamente a nadie. No, es correcto. Y ahorita, por ejemplo, hablabas del alcance que tenían aquí los niños, y lo vimos en la cápsula, ¿no? O sea, las comunidades que evidentemente no tenían acceso a internet, pues no tenían que verlo en la televisión y tan, ¿no? Pero incluso niños que tenían todos los accesos en escolaridad privada, con la computadora perfectamente puesta, hay un rezago académico súper importante. O sea, tengo un chaparrito en cuarto de primaria, no se sabe ni los números. ¿Por qué? Porque los chiquitos, y esta es la invitación un poco a las mamás, a los educadores, a toda la gente que está a cargo específicamente de estas generaciones que les tocó la pandemia en un momento muy importante. Porque una cosa es que vayas en sexto de primaria, que ya sabes leer, sumar, restar, y te toca la pandemia, bueno, ok. Pero tú imagínate el chaparrito que llevaba 6 meses escasos de empezar a cursar un primero de primaria, que es donde estás aprendiendo a leer y escribir, y se fue a casa 2 años. Y de repente entra de lleno a un cuarto de primaria. No. Y además el rezago académico y el educativo está el rezago social. O sea, Por los supuesto. niños que perdieron toda capacidad de relacionarse, toda, no sé, pues esta inteligencia como tal social, ¿no? Por De poder supuesto. escuchar, de poder hablar, en el caso de la escuela y de la educación, el poder preguntar, el tener si de por sí, ¿no? Las personas a veces son un poco cohibidas con el tema de hacer preguntas, de cuestionar al profesor y demás. Cuando no lo tenías enfrente, de repente ya verlo enfrente es como, no, pues ya no le pregunto. Entonces, creo que impacta en diferentes Impacta áreas de la vida. muchísimo. Vamos a un corte, continuamos hablando sobre este rezago educativo durante y post pandemia.